Cuando hablamos de decisiones que agregan valor, estamos hablando de decisiones que tienen un valor actual neto negativo, porque ese valor actual neto, positivo, perdón, ese valor actual neto es el excedente que genera la inversión. Bien. Compara todos los ingresos y egresos del proyecto en un solo momento, que por convención se acepta que sea el momento cero. ¿Por qué se conviene en tomar el momento cero? Porque como es un importe monetario, uno tiene idea de lo que representa si se lo trae a valores de hoy. Por el principio de equivalencia de capitales que ustedes estudiaron en financiera, saben que lo que es en el momento cero va a ser equivalente a ese flujo capitalizado al momento n o a cualquier momento en el tiempo que quisiéramos tomar. Pero se toma el momento cero por ese motivo. Bien. Esta sería la fórmula: el valor actual neto es igual a menos la inversión inicial más la sumatoria desde el año 1 al año n de los flujos de fondos de cada año actualizados a una tasa de descuento que vamos a denominar K. Bien. ¿Cuáles son los supuestos del valor actual neto? El valor actual neto trabaja con el supuesto de que los fondos que libera el proyecto se reinvierten a la tasa de descuento. O sea, a la misma tasa que se utilizó para descontar ese flujo de fondos. ¿Qué quiere decir un valor actual neto mayor que cero? O sea, por un lado nos dice que el proyecto es conveniente. Además me indica que recupero el capital invertido, gano la tasa pretendida y obtengo un excedente. El valor actual neto igual a cero sería una situación de indiferencia, nos indica que recupero el capital y gano la tasa pretendida, nada más. Y si el valor actual neto es menor a cero, pueden presentar diferentes situaciones. Una, que recupero el capital y parte de la tasa, el rendimiento requerido. Otra, que recupero solo el capital o que recupero solo parte del capital. Este valor actual neto negativo nos estaría indicando que no es conveniente realizar el proyecto. Bien. Y acá tenemos los criterios de aceptación. Si el VANA es mayor a cero, acepto. Si es menor a cero, no acepto. Y si es igual a cero, estaría en un punto de indiferencia. Bien. Acá tenemos un ejemplo de un flujo neto de fondos. Del momento 0 al momento 5 tienen los flujos de fondos. El valor actual de esos flujos de fondos al momento 0, descontado a una tasa del 12%, eso nos da un van de 72 pesos. A ver, ¿quién me dice, quién interpreta ese van de 72 pesos? ¿Qué quiere decir? ¿Están? Sí, estamos, profe. Ah, bueno. Creí que me quedé sola. A ver, ¿quién se anima a decir qué representan esos 72 pesos? ¿Cómo le explicarían ustedes a un cliente ese van de 72 pesos? Porque ustedes le van a decir valor actual neto y los van a mirar como diciendo, no entiendo de qué me estás hablando. Parece Que es que no. rentable el proyecto, profe, ¿puede ser? No, está bien, sí, sí es rentable, pero ¿cómo le explicamos qué significan los 62 pesos? Gabriel Es dice, correcto lo que vos profe, decís. en el chat que la ganancia probable del proyecto es de 72 pesos. Tibio todavía.
Esto nos está indicando que nosotros recuperamos los 100 pesos que invertimos, que sobre esa inversión ganamos todos los años el 12%, que era la rentabilidad pretendida, y que a valores de hoy somos 72 pesos más ricos. O sea, acá no interviene todavía la probabilidad, estamos trabajando en condiciones de certeza, suponiendo que lo que proyectamos va a suceder. ¿Está? O sea, recuperamos el capital inicial, los 100 pesos, ganamos la rentabilidad pretendida, 12% anual, y además tenemos un excedente de 72 pesos. Quiere decir que vamos a ser 72 pesos más ricos a valores de hoy. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, porque cuando uno explica la TIR, por ejemplo, que es una tasa, la gente entiende, porque ellos entienden intuitivamente lo que dicen las tasas. El neto es más complicado de explicar. Bien, este sería el perfil del flujo neto de fondos de este proyecto, la inversión en el momento cero y los flujos de fondos positivos en los 5 momentos siguientes. Este sería el gráfico del BAN. Fíjense que el valor máximo del BAN se da cuando la tasa es igual a 0. Es la suma de los flujos netos de fondos sin actualizar. Y a medida que vamos aumentando la tasa, este valor actual neto va disminuyendo. O sea, este sería el máximo valor. ¿Y cuál sería el mínimo valor? Cuando la tasa tiende a infinito, el valor actual neto de la inversión, el valor actual neto tiende a la inversión inicial. Voy a mirar un poquito la fórmula con ustedes. Fíjense, si yo pongo esta tasa 0, trabajo con tasa 0 acá, ese sería el máximo valor del BAN. Cuando yo voy aumentando esta tasa, como vimos en el gráfico, el valor actual neto va disminuyendo. Si la tasa es muy grande, tiende a infinito, todos estos términos tienden a 0. Entonces, el valor actual neto se vuelve asintótico a la inversión. O sea, se acerca a la inversión sin tocarla. Esos serían los valores extremos, que es lo que tenemos acá, y acá no está graficado, pero si tuviéramos la inversión por acá abajo, ese sería aproximadamente el valor actual, el valor mínimo del valor actual neto. Bien. Una de las características interesantes que tiene el valor actual neto es el principio de aditividad. Si nosotros tenemos dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B, y calculamos los BAN, el BAN de los dos proyectos en conjunto va a ser la sumatoria de los BAN. Y lo mismo pasa con las diferencias, cosa que no sucede con los otros criterios que vamos a ver. Bien. Vamos a ver la TIR, la tasa interna de retorno, tasa interna de rentabilidad. Esta es la tasa de rendimiento por periodo, que iguala la totalidad de los ingresos actualizados con la totalidad de los desembolsos también actualizados. O sea, es la tasa que nos hace el valor actual neto igual a 0. Indica la tasa de interés de oportunidad para la cual el proyecto será apenas aceptable. O sea, si nosotros comparamos para definir si el proyecto es rentable o no, esa tasa de interés o esa tasa de costo de oportunidad o tasa de descuento para la TIR sería la tasa mínima. Cualquier tasa de costo o oportunidad que esté por encima de la TIR va a hacer que el BAN sea negativo. Y por lo tanto, la TIR también nos dirá que el proyecto no es conveniente. Podemos decir que es un valor crítico de la tasa de costo-oportunidad. O sea, la TIR es la tasa que nos hace el valor actual neto.
¿Cuáles son los criterios de aceptación? Que la TIR vamos a aceptar si la TIR es mayor a la tasa de descuento. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, nos va a ser indiferente aceptar o no el proyecto. Y si la TIR es menor a la tasa de descuento, no vamos a aceptar el proyecto. Esta tasa es una incógnita y es la tasa que generan en promedio en cada uno de los periodos los fondos invertidos en el proyecto y que se mantienen dentro del proyecto. Y esto tiene que ver con el supuesto de la TIR. La TIR supone que los fondos que libera el proyecto se reinvierten a la misma TIR, contra el supuesto del PAN, que supone que los flujos que libera el proyecto se reinvierten a la tasa de descuento. ¿Qué opinan de esto? De este supuesto de la tasa interna de retorno. Si uno fuera racional en decisiones y decidiera utilizando la TIR y tuviera 5 proyectos con TIR diferentes, ¿cómo llevaría adelante los proyectos? ¿Por dónde empezaríamos? Disculpe, profe, me ¿Sí? avisaron que hay un chico que quiere entrar a la clase, si le puedo aceptar. Bueno, voy a salir de acá para aceptarlo. No me aparece nadie. Así me dijeron, espérenle. Vamos a esperar un poquito a ver. Bueno, cuéntenme mientras tanto. ¿Qué harían? Vamos a poner 3 proyectos. Tienen un proyecto que rinde el 25%, otro el 20% y otro el 18%. ¿Dónde empezamos? Exacto, por el mayor TIR. Y el segundo sería el 20%. Entonces, ¿qué pasa con el supuesto este de la TIR? De que los fondos que libera el proyecto se reinvierten a la TIR. ¿Qué les parece? Fíjense que no es un supuesto razonable. Antonella, ahora cuando pida entrar, me avisás y... Te la aviso. Bueno, fíjense que este supuesto no es razonable por eso. Si nosotros hacemos el primer proyecto, tiene una rentabilidad, una TIR del 25%, los fondos que libere ese proyecto los vamos a invertir en otro que tiene una rentabilidad del 20%. O sea, es un supuesto que no es muy razonable. Bien. ¿Qué quiere decir que la TIR sea mayor a la tasa de descuento? Que el retorno del proyecto compensa el costo de oportunidad del dinero y genera un rendimiento adicional. Esto, al ser una tasa, es fácilmente entendible por todos. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, realizar el proyecto es equivalente a cualquiera de las alternativas financieras que tenemos. Y si la TIR es menor a la tasa de descuento, el proyecto no compensa la tasa de costo de oportunidad. Bien. Esto es importante, no confundir la TIR con la tasa de costo de oportunidad. La TIR es una medida de la rentabilidad del proyecto que depende de la cuantía o del importe de los flujos de fondos y de cómo se vayan dando en los distintos momentos en el tiempo. Mientras que el costo de oportunidad del capital es un estimador de la rentabilidad para el proyecto que vamos a utilizar para calcular cuánto vale el proyecto. Es algo externo al proyecto. Bien. Este costo de oportunidad se establece en el mercado de capitales, donde uno puede realizar inversiones del mismo riesgo
y ve cuál es la más rentable. Siempre tenemos que hablar de inversiones del mismo riesgo, o sea, no podemos comparar un proyecto de inversión con la realización de un plazo fijo, porque los riesgos son totalmente diferentes. Bien. Acá tenemos el mismo flujo de fondos que tenía un valor actual neto de 72 pesos a una tasa del 12% y que tiene una TIR de 24,88%. Como la TIR es mayor a la tasa de descuento, este proyecto sería aceptado o sería rentable, porque ganamos el 12% y obtenemos una tasa adicional. Bueno. Este es un flujo de fondos convencional. ¿Por qué decimos que es convencional? Porque tiene un solo cambio de signo. Bien. Esta es la relación entre el VAN y la TIR. O sea, nosotros decimos que es un punto crítico del valor actual neto. Acá vemos que a medida que vamos aumentando la tasa, el valor actual neto va disminuyendo. Y la TIR es la tasa que iguala el valor actual neto a 0. Bien. No tiene el principio de aditividad. Si nosotros tenemos dos proyectos y les calculamos la TIR, para calcular la TIR conjunta no podemos sumar los proyectos. Tenemos que hacer nuevamente el cálculo de la TIR. Y lo mismo pasa con las diferencias. Así que es una de las características que tiene el VAN y que no tiene la TIR. Bien. Cuando el flujo de fondos muestra que después de un flujo negativo, que puede ser de un periodo más, porque hay proyectos que requieren varios años de inversión, aparecen flujos positivos, existe una sola TIR. Pero cuando existe un patrón no convencional de flujo de fondos, positivos y negativos, puede existir más de una TIR. Y ese es uno de los defectos que tiene. Fíjense el gráfico. Por cada cambio de signo podemos tener una TIR. O sea, acá podríamos tener, un convencional terminaría acá, un solo cambio en el flujo de fondos. Acá podemos tener más de una TIR por cada cambio de signo en el flujo de fondos. Este es uno de los defectos que se le achaca a la TIR y que nos puede llevar a problemas a la hora de decidir, porque no vamos a saber cuál es la TIR del proyecto. Bien. Fíjense, vamos a ver los defectos de la TIR. Todos los defectos de la TIR que se le achacan en situaciones, digamos, que buscaron y buscaron hasta que encontraron los defectos. Los defectos, fíjense este proyecto. Nosotros invertimos 1.600 pesos, obtenemos un flujo de fondos de 10.000 en el momento 1 y en el momento 2 un flujo de fondos de 10.000 negativo. O sea, es algo totalmente atípico. O sea, este proyecto en realidad seguro que nos da negativo el VAN. Fíjense que tiene una TIR del 25% y una TIR de 400. Serían estas dos TIR. El problema es cuál de las dos TIR tomamos para tomar la decisión de invertir o no. Fíjense, si el flujo de fondos es no convencional, nos pasan estas cosas. Bien. ¿Qué otro problema tiene la TIR? Fíjense que acá tenemos dos proyectos que tienen la misma TIR. Uno de los proyectos sería, por ejemplo, prestar. O sea, yo presto 1.000 pesos en el momento 0
para que me devuelvan 1.500 en el momento 1. Eso tiene una rentabilidad interesante, 50%, y un BAN 10% de 364. Pero del otro lado, del lado del que toma el préstamo, recibe 1.000 pesos en el momento 0 y tiene que devolver 1.500 en el momento 1. Es un BAN de 364, sin embargo la TIR sigue siendo del 50%. O sea, no nos muestra si estamos en una situación de prestar o pedir prestado. Porque la TIR es la misma en los dos casos. Otro de los problemas que tiene la TIR es que puede ser que no exista. Fíjense, este flujo de fondos también es un flujo de fondos no convencional, porque nos da 1.000 pesos de ingresos netos en el momento 0, en el momento 1 invertimos 3.000 y en el momento 2 tenemos un flujo neto de fondos de 2.500. El BAN al 10% es positivo, pero la TIR no existe. Fíjense, no llega a cortar el eje de las tasas. Por eso, ustedes se acordarán, porque lo hicieron en Financiera, que nosotros no extrapolamos, o sea, no buscamos dos valores positivos de la TIR y a partir de eso, depende del valor actual neto y a partir de eso estimamos la TIR. Para estimar la TIR, tomamos un valor actual neto positivo y un valor actual neto negativo para asegurarnos de que exista la TIR. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. Bueno, vamos a la TIR modificada. Esta TIR modificada surge para corregir el problema que tiene la TIR con su supuesto de suponer que los fondos se reinvierten a la misma TIR. Entonces, acá decimos que la TIR modificada es la tasa de descuento a la cual el valor actual de la inversión es igual al valor actual del valor final de los flujos de fondos, que es la suma de los valores finales capitalizados a la tasa de descuento. Traducción. ¿Qué hacemos? Todos los flujos netos positivos los capitalizamos al momento N a la tasa de descuento o podría ser a otra tasa. Todos los flujos netos de fondos negativos los actualizamos al momento 0. Y después encontramos la tasa que iguala ese valor actual del valor final de los ingresos que calculamos con la inversión inicial. A ver, esta sería la fórmula. Acá tenemos nada más que la inversión. Tenemos los flujos netos de fondos capitalizados al momento N y la TIR modificada es la que nos da la igualdad. Fíjense en este gráfico. O sea, este es nuestro proyecto. A los 500 pesos los capitalizo por 1, 2, 3 años al 10%, que es la tasa de descuento. A los 400 pesos por 2 años, a los 300 pesos por 1 año, sumo los 10 pesos, los 100 pesos del momento 4 y a ese valor le calculo lo igualo, para ese valor, para el 1.579, busco la tasa que me lo iguala a los 1.000 pesos. Y esa tasa es la del 12,1%. O sea, capitalizo todo, sumo y encuentro la tasa que me iguala los 1.579,50 en el momento 4 con los 1.000 en el momento 0. Y esa es la tasa que comparo con la tasa de descuento. Bueno, fíjense que si nosotros para estos problemas que plantea la TIR
que es de prestar o pedir prestado, la TIR modificada nos da la solución. O sea, nos muestra que la TIR modificada del proyecto A es igual al 50% como la TIR que calculamos, pero la TIR modificada del proyecto B es negativa. O sea, nos coincide con lo que nos dice el BAN. ¿Qué pasa con las tasas internas de retornos múltiples? Que era otro de los problemas que tenía la TIR. Este caso de una TIR del 25 y una TIR del 400. ¿Y cuál tomábamos para decidir? Fíjense que la TIR modificada es de 5,60. Si la comparamos con la tasa de descuento, que es del 10%, nos dice que el proyecto no es conveniente. Otro de los defectos es cuando no existe la TIR. Si no existe la TIR, sí podemos calcular de todas maneras la TIR modificada. Bien. Antes de pasar a esto, les pregunto, si el BAN me da positivo a una tasa del 15%, ¿cómo tendría que ser la TIR respecto a esa tasa del 15%? ¿Mayor, menor o igual? ¿Están? Sí, profe, mayor tendría que ser. Claro, tendría que ser mayor. Siempre que uno decide aceptar o rechazar un proyecto, el BAN y la TIR, aún en estos casos extremos que buscaron para encontrarle los defectos a la TIR, este es un caso extremo, pero en este caso el BAN nos dice que conviene, la TIR nos dice que conviene, la TIR modificada también. En este caso el BAN nos dice que no conviene, es un caso extremo de TIR, la TIR modificada también. Siempre van a coincidir los criterios en cuanto a si aceptamos o rechazamos un proyecto. Vamos a ver en un ratito que lo que no coinciden es en cómo ordenar los proyectos, cuál hacemos primero. Profe, entonces conviene calcular o ordenar los proyectos en base a la TIR modificada antes que la TIR normal. Y sí, podemos tener problemas con la TIR porque los últimos proyectos pueden estar mal ordenados. En cambio, la TIR modificada tiene el mismo supuesto que el BAN. Bien. Vamos a las diferentes tasas para diferentes flujos. Nos vimos dos flujos de fondos. ¿Se acuerdan cuáles eran los que armamos? ¿Se acuerdan que armamos un flujo? A ver. Te escucho con mucho ruido. No. No entiendo lo que me están diciendo. Antonella, ¿vos entendiste? ¿Escuchaste? No entendí, pero en el chat pusieron de inversionista y el total. Free cash flow. O sea, tenemos el free cash flow y el equity cash flow. O sea, tenemos dos flujos de fondos diferentes para los que tenemos que usar tasas diferentes. Ahí me fui para atrás. Para el flujo de fondos del proyecto, de la inversión total o el free cash flow, vamos a trabajar con el costo ponderado del capital, que vamos a ver cómo se calcula cuando veamos la unidad siguiente. ¿Qué es esto? Es el rendimiento, o puede ser también trabajar con una tasa de costo de oportunidad, que sería el rendimiento requerido de una inversión alternativa de riesgo similar.
Para el flujo de fondos del inversionista, para actualizarlo vamos a trabajar con el costo de las acciones ordinarias. ¿Qué es lo que exigen los accionistas, el rendimiento que exigen de una alternativa de riesgo similar? O sea, cada flujo de fondos tiene una tasa diferente para actualizarlo, porque tenemos también diferencias en la construcción de los flujos. Bien. Vamos a ver ahora el leverage o efecto palanca. El leverage o efecto palanca es el efecto que produce la financiación del proyecto sobre la TIR de la inversión propia o del equity cash flow. Es el efecto de la financiación. ¿Cómo se calcula? La TIR de la inversión propia sobre la TIR de la inversión total, o la TIR del equity cash flow sobre la TIR del free cash flow. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un proyecto que rinde un 20%, yo tendría, esa sería la TIR de la inversión total. Yo tengo que esperar que la TIR de la inversión propia, si yo financio con fondos de terceros, sea superior a ese 20%. O sea, nunca debería financiar el proyecto con fondos de terceros que me cuesten lo mismo que rinde el proyecto. Porque los terceros que invierten en el proyecto no corren con los mismos riesgos que el inversor. ¿Sí? O sea, siempre la TIR de la inversión propia debería ir mayor a la TIR de la inversión total. Por ese motivo, por los riesgos que asume el inversionista. Acá tenemos en números, TIR de la inversión propia 17%, TIR de la inversión total 15%. El leverage es positivo, mayor a 1. Es lo único que miramos, ¿eh? No se interpreta este leverage. Decimos que es positivo y el proyecto en ese caso estaría bien financiado. Bien. Si fuera esta la situación, me da igual a 1. O sea, yo estoy llevando adelante un proyecto que rinde el 15% y lo estoy financiando con fondos que me cuestan un 15%. O sea, no tiene mucho sentido. Estoy ganando lo mismo que los terceros, que el único riesgo que corren es el riesgo financiero. O sea, el riesgo de no cobrar lo que nos prestaron. Y nosotros estamos corriendo con todos los riesgos, el financiero, de no recuperar el dinero invertido y obtener una rentabilidad, y el operativo. Y esta sería una situación de leverage negativo, cuando el leverage es mayor que 1. Esto quiere decir que el proyecto está mal financiado, porque este proyecto que tiene una TIR del 15%, evidentemente se financió con fondos de terceros que tienen un costo efectivo superior al 15%. Y eso hace que el leverage, que la TIR sea menor, la TIR de la inversión propia, la TIR de la inversión total, y que el proyecto tenga un leverage menor a 1. Bien. Este leverage total se puede dividir en dos partes. Podemos tomar fíjense, este sería, el leverage es la TIR del equity cash flow sobre la TIR del free cash flow. Inversión propia sobre inversión total. Si la multiplicamos y dividimos la TIR del capital cash flow, podemos ver dos cosas. Uno es el leverage impositivo. Cómo nos favorece ese escudo financiero generado por la deducción de los intereses del impuesto a las ganancias. Y el otro es el leverage financiero, o sea que es la TIR del equity cash flow sobre la TIR del capital cash flow. Se ha separado en dos partes el leverage total. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos?
Bien, profe. Muy bien. Vamos entonces a la selección de proyectos mutuamente excluyentes, que son los casos especiales. Y acá aparece la relación entre el TIR y el VAN. Cuando evaluamos más de un, lo tenemos que jerarquizar porque son mutuamente excluyentes o porque no tenemos dinero suficiente para llevar adelante ese proyecto. El VAN y la TIR nos pueden llevar a resultados contradictorios para ordenarlos. Bien. Siempre que la decisión sea de aceptar o rechazar y no haya que comparar los proyectos, las dos técnicas nos van a decir lo mismo, que el proyecto es conveniente o que el proyecto no es conveniente. Bueno, acá tenemos los criterios que recién vimos y acá están los supuestos. Esto es lo que genera las diferencias. El supuesto del VAN, que es que los fondos generados por el proyecto se reinvierten a la tasa de descuento, contra el proyecto de la TIR, que dice que los fondos generados por el proyecto se reinvierten a la TIR. Bien. Y acá tenemos un criterio de racionalidad económica. ¿Hasta cuándo vamos a invertir? O sea, vamos a realizar los proyectos ordenados hasta que el VAN del último proyecto sea cero. O sea, vamos a hacer todos los proyectos que tengan VAN positivo ordenados de mayor a menor. Y vamos a hacer todos los proyectos que tengan una TIR mayor a la tasa de descuento. El último proyecto que vamos a hacer es aquel cuya TIR sea igual a la tasa de descuento. ¿Cuál es el criterio de eficiencia económica? Que la empresa reinvierte los excedentes a la tasa de descuento. Ya que si tuviera posibilidad de encontrar rentabilidades mayores, ya hubiera invertido en ellos. Y eso es lo que se le critica a la TIR. O sea, yo, si estoy haciendo un proyecto que me rinde un 20%, por un criterio de eficiencia económica, si trabajé bien, es imposible que encuentre otro proyecto que tenga la misma TIR. El proyecto en el que voy a reinvertir esos flujos de fondos va a tener una TIR menor con toda seguridad. Si fui eficiente. Bien, fíjense estos dos proyectos. El proyecto A, los dos son proyectos que requieren la misma inversión. La diferencia está en los flujos de fondos. Los dos criterios de evaluación me dicen que el proyecto es conveniente porque los VAN son positivos y las TIR son mayor a la tasa de descuento, que es del 10%. El tema es que si yo decido por el valor actual neto, voy a hacer el proyecto A. Y si yo decido por la TIR, voy a hacer el proyecto B. Entonces estoy en un problema acá. Vamos a ver cómo solucionamos. Les pregunto, si nosotros tuviéramos en cuenta los supuestos, ¿qué proyecto elegirían ustedes y por qué? Los supuestos del VAN y la TIR. El A, profe, dicen en el chat. Muy bien, ¿y por qué? Coincido. Ahora me gustaría saber por qué eligen el A. Porque reinvierte a la misma tasa de descuento, dice Carlos, profe. Exacto, por eso es. Si a uno se le plantea esta situación, podría decidir directamente mirando al VAN. Vamos a ver otras alternativas para solucionar este problema. Fíjense, miren. Hagamos la suma del valor actual neto del proyecto A tasa cero. Tenemos 1.000 más 6.500, 7.500 más 10, 17.500 menos 12 son 5.500. Ese es el valor actual neto a tasa cero. Acá tenemos 14.500, 15.500, serían 3.500. Ese es el valor máximo que toma el VAN. Este es el proyecto A
y este es el proyecto B. La tasa de descuento es del 10%, el proyecto A es más conveniente que el proyecto B. Si miramos la TIR, el proyecto B es más conveniente que el proyecto A. Esta tasa que iguala los dos proyectos se llama tasa de Fisher. Lo que hace es la tasa que iguala el valor actual neto de los dos proyectos. De esta tasa a la izquierda está la zona de divergencia. El VAN nos va a decir una cosa y la TIR nos va a decir otra cosa. A partir de esa tasa de Fisher, fíjense que la TIR nos dice que es más conveniente el proyecto B y el VAN también. Y acá el proyecto A, el VAN del proyecto A es menor al VAN del proyecto B y la TIR también es menor. O sea, de este punto a la derecha, los dos criterios coinciden cuando tenemos que seleccionar un proyecto. Bien. ¿Cómo hacemos entonces? Lo que hacemos es un flujo de fondos incremental. Hacemos el proyecto A menos el proyecto B. En el momento 0 nos da 0. Ese proyecto incremental o diferencia nos dice que A menos B va a tener un flujo neto negativo en el momento 1 de 9.000 pesos, positivo en el momento 2 de 2.500 y positivo en el momento 3 de 9.000. Miren este valor actual neto. Este valor actual neto no hace falta calcularlo. Sale de la diferencia entre los dos valores actuales netos. 4 menos 3, 1. 11 menos 2, 9. 3 menos 1, 2. 9 menos 6, 3. 7 menos 5, 2. Sin embargo, la TIR sí hay que calcularla. Hay que calcular la TIR del proyecto incremental. Entonces, este criterio nos diría que el proyecto es conveniente, que el proyecto conveniente es el A, porque la TIR del proyecto incremental es mayor al 10%. O porque el flujo neto, el valor actual neto a la tasa de descuento es positivo, o porque esta tasa es mayor al 10%. Vamos a tomar aquel proyecto que tenga un mayor valor actual neto a tasa cero. O sea, miramos estas dos cosas. TIR mayor a la tasa de descuento, valor actual neto a tasa cero mayor. Bien, o sea que la decisión va a ser hacer el proyecto A, que es la decisión a la que hubiéramos llegado si elegíamos trabajar con él directamente. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, calcular el flujo de fondos incremental. Si la TIR del proyecto de diferencia excede la tasa de corte, elegimos el proyecto de mayor VAN a tasa cero. Bien. Bueno, esta es la bibliografía. Con esto terminamos la unidad. Les pregunto, ¿alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Que quieran que volvamos a ver? ¿De la interpolación se acuerdan o quieren que miremos cómo se hacía la interpolación? Profe, ahí escribieron en el chat. Ahí sería, si trabajo con tasas bajas no tengo problemas, ¿por qué criterio decidir? No entiendo qué quiere decir si trabajo con tasas bajas. ¿Cómo Sí, le va, profe? a ver, Disculpe. explícame, Carlos. En el gráfico ese que explica la tasa de Fisher, ¿sí? Sí. Yo entiendo Allá voy. Entiendo ahí que si yo trabajo con tasas bajas, yo no tendría problema de elegir con qué criterio tomar la decisión
hasta el punto de la tasa de Fisher sería que es el punto de divergencia, ¿no? Si estoy con una tasa Es que al revés. supera ese 11,73%, o es al revés, esa es mi duda. Al revés fíjate, que en esta parte, La si curva vos roja es decidís por el van, proyecto A. la roja es el proyecto A, la azul es el proyecto B. Sí. Si vos decidís por van, que es la tasa, a una tasa de descuento del 10%, el proyecto que vos elegís es el A. Sí. A una tasa del 5% es el A una tasa, cualquier valor por debajo de este 11%, el proyecto A te conviene si vos mirás el van. En cambio, si mirás la TIR, te conviene el otro proyecto, el B. Exacto. O sea, justamente para tasas que están por debajo de la tasa de Fisher, vos tenés el problema de la divergencia de los criterios. Que no sé por cuál decidirme, digamos. Claro. Y para tasas Si mi van te altas, dice una cosa, superando la Fisher, sí, como que se exacto. vuelca por el principio que el criterio más aceptable es el BAN. No, pues si son las tasas altas no tenés problema. Fíjate Exacto. que si tuviéramos una tasa del 16%, el BAN te dice que hagas del 15%, pongamos. El BAN te dice que hagas el proyecto B y la TIR también te dice que hagas el proyecto B. Sí, El problema es, alta. claro, si vos tenés una tasa de menor a la tasa de Fisher. Sí. Sí, esa era mi pregunta, porque ¿Está? sé que hay cambios. Gracias, profe. No, de nada, de nada. Miren, en principio, acá están preguntando el parcial hasta que entraría en principio hasta la unidad 5, que es lo que terminar ya. El parcial es el 26 de abril, ¿sí? No este lunes que viene, sino el próximo. O sea que hasta acá sería lo que entra en el primer parcial. Yo no tengo, tenemos dos opciones. Podemos arrancar la semana que viene, el lunes vamos a arrancar vamos a ver algo de la unidad 6, en el cronograma está el lunes repaso. Yo prefiero hacer repaso el miércoles, que ustedes van a estar más filosos, y empezar el lunes la unidad 6. ¿Les parece? O sea, el viernes no tendríamos clase, el lunes arrancamos con las 6 y el miércoles hacemos el repaso, que ustedes van a estar más preparados para el parcial. Sí, profe. Bueno, no hay problema. Dejamos acá entonces, ¿les parece? No tengo problema en arrancar las 6, ¿eh? Como ustedes quieran. Pues yo no tengo problema en que sigamos repasando estas 5 unidades hasta el día del parcial. Lo que sí, vamos a tener que dar clase algún viernes para recuperar esas clases. Pero no tengo problema. Si ustedes quieren... Para mí sería mejor empezar a repasar, profe, de a poco todas las unidades, digamos. No sería eso nada más. De 10 yo no tengo ningún problema. Si les parece, el lunes arrancamos con el repaso. Tenemos para repasar lunes y miércoles. Se haría también un repaso más minucioso, digamos, de cada unidad y no tan rápido como... Perfecto. Yo les diría
que vayan viendo. Podemos hacer un cronogramita para repasar. Tenemos 2 días para repasar y tenemos 5 unidades. Arranquemos en orden, se estudien la 1, la 2 y el lunes nos vamos a ir más allá de la 3, si les parece. Sí, profe, por mí sí, no sé los demás. Bueno, quedamos así entonces, arrancamos el lunes con el repaso. Sí, profe. Después vemos si necesitamos incluir clases. Ay, me olvidé, Carlos, ya te voy a levantar. Ya voy a levantar. Ayer armé y después no sé qué me pasó. Que despisté en algún momento y me fui para otro lado. Carlos, armé uno con los datos del práctico, porque con mis números da un gráfico muy, muy feo. Así que ya levanto, para que vean. Bueno, estamos entonces. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, para empezar a repasar. Dale, profe, hasta luego. Bueno, profe, nos vemos. Buen fin de. Buen fin Chau, de. chau. Profe, perdón, ¿en el aula virtual va a subir el gráfico Sí. que dijo? Sí, voy a subir el gráfico. Espera que voy a apagarla, voy a grabar.